si tú ves la lógica de la estructura de la formación de precios de lo que exportamos, banano, cacao, que son los estudios que tenemos, y brócoli, el 78% en promedio de la formación de precios se genera en Europa. Este es un viaje por el emprendimiento, la innovación, la creatividad y el desarrollo productivo. Prepárate para inspirarte, aprender y transformar tu manera de ver el mundo. Descubre los secretos y desafíos del éxito empresarial. Esto es Con Quito al Futuro. Comenzamos. Amigos y amigas, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estén viendo. Bienvenidos, bienvenidas al quinto episodio de Con Quito al Futuro. Hoy en un nuevo espacio, una nueva escenografía para este programa especial que estamos haciendo por la conmemoración del Día Mundial del Comercio Justo. Estamos justamente en las instalaciones del Mindalae, este museo ubicado en la Reina Victoria y la Niña, que a propósito les invitamos a que lo puedan visitar y aprender más acerca de la historia de nuestro país. Hoy tenemos un invitado muy especial, se trata de Rubén Flores, decano de la Facultad de Economía y director del Instituto de Investigación Económica de la Pontificia Universidad Católica, también ex ministro de Agricultura. Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá en Con Quito al Futuro. Héctor, te complemento con buenos días para poder garantizar que las personas que nos pueden ver y escuchar realmente tengan la opción de vernos en cualquier horario que ellos se les facilite. Bien, realmente agradecerte por esta invitación. Creo que es importante ir marcando hitos con relación a este tema grande vinculado con el comercio justo, que es un elemento y un pilar fundamental de lo que nosotros en la academia lo llamamos otra economía es posible. El gran paraguas del comercio justo es la economía social y solidaria, y la ventaja es que los ecuatorianos somos, digamos, una construcción importante, resultado en este tema de un esfuerzo participativo de construcción realmente articulada desde la Constitución de Montecristi. Creo que ahí es importante reconocer primero la Constitución, el modelo de economía que plantea la Constitución y que está vigente para los ecuatorianos y ecuatorianas, es el modelo de economía social y solidaria. Este modelo de economía tiene tres pilares: la economía privada, la economía pública y un pilar fundamental que se visibiliza en esa Constitución es la economía popular y solidaria, donde tiene mucho más espacio la construcción teórica de una economía social como modelo transformador. Que a veces se confunde con economía de pobres también, ¿no? Que no es eso. Que es equivocada, es una visión muy... porque se menciona economía popular y solidaria y piensan que es una economía para pobres, por pobres y desde los pobres. Históricamente, Héctor, donde nace el ejercicio de la economía solidaria en el mundo es allá por el siglo XV en la escuela francesa y en un proceso además de discusión de cómo construir un estado de bienestar. Y el primer paso es el impulso asociativo. Por eso creo que es importante reconocer ese pilar de que un elemento es la economía popular, pero tú tienes que graduarte a una economía solidaria, y el elemento que permite esa graduación es justamente el esfuerzo asociativo que tú hagas. Y eso creo que es un elemento central que permite visualizar nuestra Constitución, pero que además lo operativiza con una ley de economía popular y solidaria que es una ley orgánica y que estructura, digamos, con mucha claridad qué organizaciones son las que están respaldadas dentro de ese marco legal y que tiene que ver con la figura como la cooperativa en el caso del mundo financiero,
pero también la cooperativa en el caso del mundo real, la cooperativa de transporte, la cooperativa de vivienda, la cooperativa de servicios, pero se reconoce otro tipo de organizaciones claves como la comunitaria desde la perspectiva de la ley de comunas a nivel de la cultura indígena en la Sierra Central y buena parte también en la Amazonía y una parte en la costa ecuatoriana. Recoge también todo ese proceso asociativo construido por esas organizaciones de productores arroceros, maiceros en la costa ecuatoriana. La CEPS registra cerca de 16,000 organizaciones ya bajo la tutela de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en el mundo real y cerca de 405 cooperativas en el mundo financiero. Entonces, este paraguas institucional es el que permite también construir, digamos, ese camino de control, formalización, que creo que es el sesgo que tiene la ley, pero también crea una institucionalidad para apoyo e incentivo que no le da los gobiernos la atención que se merece, pero que tienes todo el marco institucional para hacerlo, como es el caso del Instituto Nacional de la Economía Popular y Solidaria, y la CONAFIPSE como elemento articulador financiador de segundo piso para las organizaciones. Entonces creo que la riqueza que tenemos los ecuatorianos es que tenemos un marco normativo, un marco institucional montado, y que lo que tenemos que hacer ahora es darnos una vuelta central al ejercicio de cómo esto se trabaja en territorio. Y ahí, fundamental lo que estamos haciendo desde el municipio de Quito, desde el esfuerzo de los gobiernos locales, de construir, de participar, digamos, festejar el Día Internacional del Comercio Justo o la semana o el mes del comercio justo, son actos de incidencia en términos de política pública y de visibilización. Entonces hay todo un programa que está estructurado que requiere una serie de elementos de apoyo en la política pública de acuerdo al rol que tienen las instituciones en función de sus competencias. Entonces me parece que eso es importante. Cuando hablamos ya específicamente de comercio justo, ¿a qué nos referimos? Porque quizás si es que nosotros vamos y conversamos con la gente en la calle o con los mismos comerciantes, productores, quizás no sepan claramente a qué nos referimos, ¿no? ¿Qué significa el concepto de comercio? Me parece clave tu pregunta, pero sobre todo me parece clave también transmitir a quienes nos están viendo y escuchando que realmente la base de tu pregunta requiere entender dos elementos. El primer elemento es el modelo vigente en el Ecuador, en términos económicos, que no es el que está marcado en la Constitución, porque finalmente en la vida real lo que tenemos es un modelo capitalista que ha penetrado totalmente y mucho más en un contexto de dolarización en el ejercicio de la economía ecuatoriana. Ese modelo capitalista tiene al comercio como el pilar fundamental, pero también tiene a la tasa de ganancia o al margen como el elemento central de reproducción. Entonces, en una economía como la ecuatoriana basada en recursos naturales, una economía de enclave, donde tienes una estructura de grandes empresas articuladas al comercio exterior, exportamos 32,000 millones de dólares el año pasado, ¿sí? Que tienen realmente una estructura desde esta lógica, desde la lógica de la tasa de ganancia, desde la lógica de la competitividad, desde la lógica de buscar un espacio en términos de la apertura y la globalización. Pero esa lógica te trae lo que de una u otra manera refleja la realidad. Cuando tú vas a hacer el análisis de la formación de precios de los bienes que exportamos, el 22% de la formación del precio se hace en nuestra economía y el 78% del precio se forma en la economía donde exportamos. Y te pongo el ejemplo del banano, del brócoli y del cacao. Si tú ves la lógica de la estructura de la formación de precios de lo que exportamos, banano, cacao, que son los estudios que tenemos, y brócoli, el 78% en promedio de la formación de precios se genera en Europa.
Del 22% restante que se forma en el Ecuador, apenas del 1 al 3% es lo que le llega al productor como margen de ganancia. Entonces, ese modelo no es justo para nada. Y desde esa perspectiva nace, digamos, esta urgencia de consolidar unas relaciones de comercio más justas, más equitativas, más corresponsables, más sostenibles, más incluyentes con la estructura de esos esfuerzos de producción que hacen nuestros hombres y mujeres del campo. Entonces, el comercio justo, en primer lugar, busca como elemento central cambiar esa correlación que permita tener un reparto mucho más justo para los productores, porque resulta que ahora en el mundo de la sostenibilidad te dicen usted tiene que pagarme estas certificaciones. ¿A quién le cargan ese costo finalmente? Claro, al que va a querer, nuestro productor. Claro, y el margen es el más pequeño. ¿Quién gana? El gran comerciante de Europa, los detallistas de Europa. Que ya recibe un producto con certificación. Que ya recibe un producto con certificación. Entonces me parece que uno es el negocio de certificación y otro es la lógica de este margen que es perversa. Entonces, ahora, como en todo, Rubén, me supongo que también el cambio tiene que ser igual interno primero, ¿no? Porque debe pasar lo mismo dentro del país, la misma lógica. Por supuesto, y por eso es importante entender todo el ejercicio del marco legal que tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué hemos hecho para poder garantizar eso? Primero, un esfuerzo grandote, recuerdo hace algunos años atrás, donde con la Superintendencia de Poder de Mercado se definió tener un acceso como incentivo a los esfuerzos de economía solidaria, de economía popular y también de comercio justo, con un 10% de las perchas para estos espacios. Ese acceso solo se lo puede hacer a través de un marco legal y de una política pública que beneficie a ese sector. Me parece que también hay otros esfuerzos grandotes que han sido importantes porque finalmente a nombre del comercio justo, digamos, se consolidó esta estrategia con el acuerdo de la Unión Europea. Y desde ahí vemos también algunos incentivos para fortalecer asociaciones, para impulsar esfuerzos que ya existían desde hace unos 50 años atrás. Te estoy hablando de lo que es este espacio tan hermoso y la Fundación Sichisacha con todos los productos de la Amazonía. Te estoy hablando de los esfuerzos del Grupo Salinas, no solo con los quesos, sino con los 11 procesos productivos donde estamos exportando inclusive tejidos, esencias. Te estoy hablando de los procesos de Makita Kusunchi con el cacao que impulsan ejercicios importantes de comercialización hacia afuera, pero también esfuerzos como Makita Productos y como Camari, que consolidan espacios de comercialización al interior, en donde el comercio justo implica este esfuerzo de organización, de asociatividad, de facilitarles servicios de acceso a mercado, de estudios de mercado, de manejo de información, que son una serie de servicios que requieren estas organizaciones para colocar sus productos en el mercado. Entonces, totalmente de acuerdo, y ahí es importante el rol de los gobiernos locales. Una ciudad como Quito, catalogada y definida como una ciudad de comercio justo, tiene que ir desarrollando también los espacios en donde podamos realmente los ciudadanos aprovechar de esa riqueza que es la producción de nuestras organizaciones de una forma directa. Y creo que las características de ese comercio justo tienen que ver con eso. El intermediario en sí no es malo. Las prácticas del intermediario, cuando no son justas, son las malas. Claro. Pero el rol del intermediario es clave. Pero por último, lo que la pandemia nos demostró es que es fundamental rescatar los circuitos cortos, ¿no es cierto? Es decir, esas tienditas de barrio, esas verdulerías de barrio, esos espacios en los mercados, tanto mayoristas como intermedios y pequeños, esas ferias, esos centros populares de comercio que finalmente se estructuran para garantizar un acceso hacia
la economía popular y la economía solidaria. Y creo que es clave el entender esto, porque lo que tú decías en tu pregunta, ese malentendido de que es de economía para pobres y por los pobres, mira, el salinerito vende 5,000 quesos diarios, factura 15, 16 millones de dólares diarios, anuales. Maquita Suave comercializa 35, 40 millones de dólares. Entonces, no, esto no es un tema de una dimensión de una economía para pobres, no. Es una economía realmente que incorpore y que incluya estos esfuerzos de impulsos asociativos con servicios financieros y servicios no financieros. Eso, articulado en territorio, es lo que te permite el desarrollo local, ¿no es cierto? ¿Por qué no se reproduce el modelo de Salinas en el país? Claro, ¿cómo lograr justamente que estas experiencias positivas se trasladen en otras Entonces, regiones? cuando uno lee el modelo de Salinas, lee 4 o 5 factores fundamentales. El primero, digamos, el entender que estás haciendo un esfuerzo de liderazgo, de servicio para la comunidad y no el servicio individual. Y esa es la lógica diferente entre el mundo empresarial y el mundo de la economía social. Primero el ser humano, luego el capital. En el mundo del capitalismo, primero está el capital y al último el ser humano. Entonces me parece que ese es un elemento central de diferenciación. Segundo, la participación. Cada individuo es un voto en la gobernanza. No es el número de acciones que tú tienes por el capital que pones, que es lo que pasa en el otro mundo. Claro. Tercer elemento, los principios basados en extenderte la mano, en la colaboración, en buscar una suerte común, en la corresponsabilidad. O sea, la Minga es una institución mucho más antigua en el país, ¿no es cierto?, desde el mundo de la comunidad indígena, donde la raíta de la Minga era tu aporte diario al trabajo que impulsabas en la construcción de un esfuerzo común. Pues eso es el principio de la economía solidaria. Ahora, entendiendo estos principios, me parece que es fundamental también entender que una cosa es la eficiencia y nos quieren medir con eficiencia capitalista en función de la tasa de ganancia y no nos miden desde la perspectiva de un balance social. Entonces los salineritos pueden ganar $200,000, pero esa ganancia es después de haber repartido servicios a toda la organización. Entonces, y haber generado empleo. Y haber generado empleo y haber generado espacios de trabajo, de intercambio. Entonces es un proceso. Y claro, los excedentes, la ventaja en la economía social es que se reinvierten en el mismo proceso. La cooperativa de Salinas financiera es importante en Salinas, a pesar de que a la Superintendencia de Economía Popular le parezca que una cooperativa de tercer segmento o de cuarto que tiene que ver cómo se aglutina. No, esa eficiencia no tiene sentido, es la eficiencia de la burocracia para evitarse controlar a 400 cooperativas. Pero Salinas, con su tamaño, con su esfuerzo, se justifica en el desarrollo local de la parroquia Salinas y sus alrededores. Ese es otro criterio de eficiencia muy distinto al que maneja la lógica bancaria, ¿no? ¿Y cómo lograr que esos modelos se puedan replicar en una ciudad como Quito? ¿Qué otros actores tienen que intervenir? Hay una normativa. Por ejemplo, en el tema de contratación pública, ¿no es cierto?, para la economía popular y solidaria, las instituciones municipales tienen que contratar al menos del 10% a través de ferias inclusivas. Es importante eso. Pero, ¿cómo ir más allá? ¿Qué otros actores se deben involucrar? Yo creo que es importante, uno, digamos, y fundamental, te hablo desde el rol de la academia, eso es lo que hemos asumido desde este esfuerzo de liderazgo de la Universidad Católica, porque tiene bien claro en su horizonte estratégico que la academia tiene que estar al servicio realmente de los sectores más vulnerables y buscar lo que el Papa Francisco nos ha planteado,
en sus dos encíclicas, tanto la Laudato Si como la Fratelli Tutti, de buscar una economía alternativa, ¿no es cierto? Y esa economía alternativa es esta economía social. Entonces me parece que eso es un horizonte claro. Entonces la academia, cuando tiene ese horizonte claro, sabe que su proceso de investigación, su proceso de vinculación y su proceso académico tiene que generar un espacio plural de discusión de estos temas. Segundo componente, nosotros hemos hecho un esfuerzo grandote para involucrar a la academia con el sector financiero. Entonces hemos hecho una alianza importante con Asofipse, con ICORRED, con varias de las redes de las cooperativas para impulsar un intercambio de servicios. El primer encuentro de economía solidaria a nivel de finanzas solidarias lo hicimos en la universidad el año pasado con Asofipse. Cerca de 400 cooperativas estuvieron presentes. Entonces me parece que eso es importante consolidar. ¿Qué otros actores deben participar? Por supuesto, los mismos emprendedores, entendiendo y diferenciando el ejercicio de que a la economía popular, que es una gran mayoría de la estructura, cuando tú ves los datos de la formación empresarial en Quito, tienes como 78,000 emprendimientos pequeños, claro, populares o familiares, no son solidarios todavía, tienen la misma lógica del capital. ¿Cuál es el impulso que se necesita desde la política pública? El impulso de la asociatividad. ¿Por qué te hablo esto? No sé si, Héctor, tú recuerdas antes de la pandemia cuando surgió el tema de los carritos de comida y viste todo Quito formándose, digamos, pero son emprendimientos individuales que terminan después comiéndose el uno al otro, claro, y terminan matando el negocio para todos. O sea, es como el pelo del hortelano, ¿no es cierto? Finalmente no come ni deja comer. Entonces, ahí lo que falló es un esfuerzo de buscar un ejercicio asociativo que puedan compartir y que desarrollen la cultura asociativa. Entonces, me parece que ahí la política pública, local y nacional tienen que mirar hacia ese esfuerzo importante de impulsar el asociativismo. Lo otro que es importante en términos de actores, el rol de la política pública a través de la normativa y el rol de la política pública a través de los incentivos. Cuando tú ves que el Instituto de Economía Popular y Solidaria, que es el brazo que impulsa, tiene un presupuesto de $6 millones y todo es corriente, sabes que proyectos de inversión no va a haber, ¿no es cierto? Entonces me parece que eso es complejo. Y se requiere decisión política para asumir eso y colocar recursos para impulsar esta inversión a través de lo que tú decías, mecanismos como el de compras públicas, el desarrollo de ferias inclusivas, el espacio de acceso a mercado, los circuitos cortos ordenados, digamos planificados, estructurados, porque si no, también te abren un montón de tiendas de barrio y terminas matando. Y mira, claro, la estrategia del grupo empresarial de mi comisariato con el Tuti, ¿no es cierto? Es una estrategia que rompe justamente, claro, con una economía popular y en los barrios. Ahí hay que estar alertas, ¿no es cierto? Entonces me parece que es fundamental entender, porque esos mecanismos desde el capital privado están impulsando y son parte del ejercicio. Lo mismo pasa en el sector financiero cuando ves para un empresario, es, claro, para el grupo. Es lo mismo que pasa con los corresponsales no bancarios que están impulsando los bancos. Cuando tú ves la tienda de mi barrio, mi banco, mi vecino. Cuando tú ves todos esos esfuerzos, son 37,000 corresponsales no bancarios que se han creado en los últimos años. 37,000. ¿Dónde están ubicados? Si tú haces un ploteo de dónde están ubicados, están en las tiendas, están en los ferrisariatos, están en las farmacias, están en los sitios además de espacios periurbanos y urbanos claves en los barrios. Entonces están yendo a capturar el nicho que es un nicho natural para la economía popular y para la economía solidaria. Entonces estamos compitiendo en ese mundo, no con las mismas condiciones, porque finalmente desde el lado del capital bancario y desde el lado de los grupos económicos comerciales, tú tienes un músculo importantísimo de poder de compra
y poder de venta que hace que ellos tengan ese dominio. De inversión. Contra eso es lo que estamos no peleando, sino entender que hay otra forma de hacer más justa, que es para todos, que genera oportunidad de trabajo, que permite tener el derecho al empleo, que permite garantizar condiciones justas en esas relaciones de empleo, que es todo lo que está atrás del comercio justo. Entonces, impulsar esas acciones son las que requieren de política pública, tanto a nivel nacional como a nivel local. Y para eso me parece que es importante el rol de los actores, en este caso, que hacen las decisiones y la normativa pública. Que es un desafío enorme, ¿no? O sea, con esto que tú mencionas, es una economía diferente, una economía social que piensa más o que piensa primero en el ser humano, y que obviamente dentro de este desafío sí te enfrentas con otro tipo de economía más poderosa, ¿no? Con más recurso económico. Ahora, Quito es la ciudad del comercio justo. Dentro de ese desafío, ¿cómo ves tú la aplicación del comercio justo en la ciudad? Hablamos de que en poco tiempo podremos equilibrar un poco de fuerzas, ¿o es algo que es un caminar, es un caminar de largo aliento, pero hay ya esfuerzos que están encaminados a eso. Inclusive al interior de los esfuerzos que ya se están impulsando, se está pensando en mayor asociatividad, es decir, cómo nos juntamos con este esfuerzo de Zichizacha, de los Salineritos, de Maquita, de Camari, y consolidamos una propuesta comercial desde la óptica de comercio justo para la ciudadanía. Y creo que hay unos ejes territoriales, unas centralidades en Quito que pueden permitir ese desarrollo, ¿no? Si uno piensa, digamos, en el sector de la floresta, ¿no es cierto?, de la Vicentina, cuando tú ves el complejo de la Universidad Andina, la Universidad Católica, la Universidad Salesiana, la Escuela Politécnica, tú tienes ahí una centralidad que es importantísima, en donde hay un flujo todos los días distinto, a distintas horas, que tiene que ver con el mundo académico. Pero también alrededor de eso tienes una serie de servicios que se han desarrollado que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con los snacks, que tienen que ver con los insumos que requieres para estudiar, que requiere, digamos, varios esfuerzos. ¿Cómo articulamos ese esfuerzo para entender, digamos, que en ese marco de esa centralidad podamos hacer un ejercicio mucho más visible, más contundente de lo que implica la cultura y los principios del comercio justo? Creo que eso es parte del mandato que estamos construyendo, digamos, con el esfuerzo de la academia. El día viernes tenemos un esfuerzo importantísimo con algunas universidades donde se crea el Observatorio de la Economía Popular y Solidaria, con el único objetivo que es el que tiene el Observatorio de la Católica, ¿no es cierto?, con el Instituto de Investigaciones Económicas. Nosotros tenemos un Observatorio de Economía Social atado a uno de los pensamientos globales más importantes, que es el pensamiento de Yunus en la economía social y los negocios sociales, y poder, digamos, entender todas esas estrategias, todas esas metodologías al servicio de la política pública en el país. Entonces me parece que esos esfuerzos requieren de este mapeo de actores importante, de esta definición de territorios, de este ordenamiento de la ciudad, y ahí la política pública desde el Consejo Municipal no se equivoca cuando define una ordenanza de comercio justo, ¿no es cierto? Todo lo contrario, impulsa el esfuerzo hacia ese horizonte. Pero claro, a eso hay que ponerle recursos. Creo que es importante que los recursos que se han logrado generar desde los emprendimientos sociales que han impulsado estos grupos de economía solidaria también aporta su grano de participación a este esfuerzo. Y claro, los recursos de pensamiento de la academia, de vinculación, son parte de lo que podemos también colaborar en ese ejercicio. Así que es una suerte común a la que hay que ponerle lo que la minga significa, que es el prestamanos, ¿no? O sea, el toma no solo mi
mi materia gris, sino también toma mi mano para poder impulsar este esfuerzo. Y en ese desafío también está Conquito, ¿no? Justamente dentro de este nuevo enfoque está el de trabajar en la ruta de la economía popular y solidaria. Conquito es parte también del Comité de Comercio Justo, entonces se están haciendo todos estos esfuerzos, esta gran minga, como tú bien dices, para lograr pues que obviamente tengamos una economía más social, una economía más humana. Y ahí, Héctor, una recomendación que alguna vez la dejé por escrito para Conquito, en términos de cómo veíamos. Conquito es una institución que es clave. Clave en el sentido de que Conquito podría ser el referente de poder identificar la demanda de servicios que requiere nuestra gente, ¿no es cierto? Y además Conquito puede convertirse también en el calificador o certificador de la oferta de servicios. ¿Por qué te digo esto? Si Salinas te enseña algo, es que en ese territorio la articulación de los servicios, tanto financieros como no financieros, es lo que permite desarrollar la economía local. Cuando tú ves el mundo global de los resultados del Data Lab de la CEPS, te encuentras con que esa articulación a nivel nacional no hay. Los servicios financieros están concentrados en la Sierra Ecuatoriana, los servicios no financieros y la política pública, llámese clientelismo de una u otra manera, está enfocada en la costa ecuatoriana. Claro, entonces pasa esto, no se articula, no hay un territorio donde se asiente el ejercicio. Entonces, creo que eso es fundamental entenderlo. Y eso, digamos, como recomendación, alguna vez lo dejé con mucha claridad, me parece que es clave para Conquito. Y ahí meterle algo que es fundamental, que ustedes lo están haciendo, y es todo este proceso de innovación. Entiéndase a la innovación como un servicio adicional no financiero. Claro. Así como la asistencia, así como la asociatividad, así como un estudio de mercado. Son una cantidad. Pero ¿qué es lo clave ahí? Que se identifique la demanda. Para poder decir qué podemos desarrollar al servicio de nuestra gente. Y ahí hay una clave también que les había dejado, y es que tipifiquen esa demanda por capacidad de pago, porque la gente puede pagar cosas, puede cofinanciar cosas. Por ejemplo, cuando tú haces un esfuerzo de capacitación seria y los actores ven que es una capacitación que necesitan, ellos están dispuestos a cofinanciar. Claro, van a invertir. O llevan su lonchecito, o comparten algo, finalmente cofinancian. Hay otros servicios que no lo pueden pagar, digamos, estábamos discutiendo eso, ¿no es cierto? Los salineritos hicieron hace 35 años un estudio de mercado de los quesos. No lo hicieron. Y sin embargo, emprendieron en los quesos. Y hoy día son jugadores en el mercado de los quesos, importante. Entonces me parece que eso es parte de... Y esa lección nos queda porque finalmente ellos pensaron en el mercado de los quesos porque tenían unos pastos, tenían unas vaquitas, tenían unos campesinos. Tenían el recurso. Y tenían la leche. Entonces dijeron, oiga, vender leche por leche, no, démosle valor agregado. Y desarrollaron los quesos, y desarrollaron los quesos de un nicho que es complejo, que era los quesos maduros, semimaduros. Y finalmente entraron, pero entraron con servicio de calidad, porque tuvieron asistencia técnica de la calidad. Entonces, como te digo, esto es importantísimo. Siempre recomendación para Conquito, entender ese rol, porque ese rol inclusive le permite a Conquito y a la ciudad tener un ente rector de la definición de la demanda de servicios y el otro lado, la calificación de la oferta. Porque a nuestra gente también les estafan, les ofrecen unos servicios que no les resuelven sus problemas. Y a veces el enfoque de oferta de las instituciones también te da servicios regalados que no te sirven, pero como no son peleles ni pendejos,
por último, si es un servicio, te pongo como ejemplo el de los fertilizantes en los kits agropecuarios. Si tú eres un agricultor agroecológico, ¿de qué te sirve la urea, que es un fertilizante químico? Pero como te regalan, bueno, coges la urea, enfoque de oferta, tú coges la urea y le vendes a un bananero que sí necesita la urea, pues. Y tú con lo que te dan, compras lo que necesitas. ¿Sí? Entonces me parece que eso es importante entender. Y ese es un rol, ¿no?, de la pertinencia de una institución como Conquito en lo que ya está haciendo, porque ya lo está haciendo, pero que creo que hay que empaquetarlo desde el ejercicio de la intervención territorial, identificando estos territorios, identificando estos servicios, calificando la oferta y poniendo a la disponibilidad de la gente. Muy útil ese esfuerzo. Y ese es el desafío, Rubén, ese es el desafío de Conquito, justamente el poder adaptarse también a las necesidades del presente. Nosotros hablamos de un Quito del futuro, pero que no es de muchos años más adelante, sino que es uno que ya lo empezamos a vivir y en el cual Conquito también tiene ese desafío. Rubén, te queremos agradecer tu presencia en este espacio. Tenemos un pequeño presente. ¡Chusa! Por favor. Les agradezco en esta época. Un pequeño kit, ahí está, justamente para las lluvias. Y les invitamos a todos ustedes, a todas ustedes a que nos acompañen. Este programa será transmitido a través del canal de YouTube de Conquito y obviamente también a través de la cuenta de Spotify de Radio Municipal. Agradecemos nuevamente a Rubén Flores por su presencia en este episodio. Estuvo con ustedes Héctor Calderón, aquí desde el Mindalae, museo que ustedes pueden visitar en la Avenida Reina Victoria y La Niña. Así que asistan, vengan, conozcan más acerca de la historia de nuestro país. Nos estaremos viendo, nos estaremos escuchando nuevamente en 15 días aquí a través de Conquito al Futuro.